Bueno, en fin, comencemos otra vez. Eh, Estaba viendo estaba viendo el video este de Platzi, que estaba pues explicando desde cero cómo funciona toda la parte de los transformers, los embeddings, las redes neuronales, y en teoría era un video de media hora y terminó siendo de 2 horas, pero sí era de esperarse. Entonces, pues por un lado gastaron bastante tiempo en la parte de los embeddings, lo cual me parece bueno. Y ya luego para el fin, yo me quedé como hasta la mitad, como hasta donde explicaban, creo que llegaron hasta backpropagation. Pero pues de ahí para adelante está lo que es atención, múltiples de cabezas de atención, el entrenamiento, pues todo lo que se hace después, el fine tuning, no sé si ellos lo hayan mencionado en realidad. Pero si estuvo chévere, pues, si quieren lo pueden ver, el cual está eh, interesante, aunque muchas cosas se enredaron por un montón, por no decir, por no decir más en ciertas cosas, pero sí tiene, o sea, da al menos da la idea de cómo funciona más o menos. Eh, y pues, pues mencionan cosas muy importantes como las dimensiones. Ahí justo al principio decía cosas de n a la n, de los tamaños de las matrices que están por dentro. Entonces, pues eso me parece chévere. Y ya estaba mostrando que para acá, para los embeddings, yo estaba mencionando que es transformar letras o palabras o tokens. Pues cambiando con palabras a números, ¿cierto? Y ya con esos, pues aquí mencionaba por qué se hace como se hace. En un inicio, pues lo primero que uno pensaría es colocar a cada palabra, asignarle un número entero y de ahí en adelante, pues trabajar con eso y dejar que la red neuronal pues haga el trabajo de escalarlos o encontrar los patrones o normalizar todo. Pero eso es muy pesado para la red. Entonces sería ponerle a hacer muchas cosas que se puede simplificar. Entonces lo que se hace es que se usan vectores completos, o sea, grupos de números, no un solo número, sino grupos de números. En muchos casos este caso GPT-3 tenía 12.288 números. Esto es el embedding, que si es un vector, un numerito, otro numerito, todo es uno detrás del otro. Eh, que al final representa una posición en un espacio del mismo tamaño de ese embedding. Es decir, los embeddings están representando un punto en un espacio de 12.288 dimensiones. En este caso para GPT-3. Entonces es un punto en en ese número de dimensiones. Y pues aquí se aplica un poquito porque, digamos, en una sola dimensión, pues hay palabras que están, la palabra en la posición 1 va a estar más cerca de la palabra en la posición 2 que la palabra en la posición 4, 10, 100, 1000. Pero hay casos en que las palabras tienen relaciones con muchas otras palabras. Entonces es mejor tener varias dimensiones, muchas dimensiones. Así no pues podemos no solo relacionarlas en una sola dimensión, digamos 1, 2, 3, 4, sino que por ejemplo acá 0 y 1, que para hola, que con 1 y 0, y hace con 1 y 1. Tenemos dos dimensiones y podemos ver que en la segunda dimensión hola y hace están cerca, mientras en la primera dimensión que y hace están cerca. Entonces de esta forma podemos ver que eh, si calculamos la distancia, eh, pues en esas dimensiones, que podemos ver que hola y que están a la misma distancia de hace, que o sea, son dos palabras que pueden estar a la misma distancia. Podemos tener 3, 5, 10, muchas palabras están a la misma distancia. En cambio, si tenemos una sola dimensión, eh, digamos, el 1 va a estar a la misma distancia del 2 que el 3 del 2. Pero ya, el 4 va a estar más lejos, el 5 va a estar más lejos, todos van a estar más lejos del 2. No hay forma de que otros más números estén a la misma distancia del 2. En cambio, teniendo muchas dimensiones, sí, podemos tener
muchas relaciones de la misma cercanía o de cercanía similar entre muchas palabras. Eh, y ahora pues cómo se calculan esos números. En un inicio se usaba Word2Vec, que es algo desarrollado por Google, que usa una red neuronal así densa y le mandan un montón de palabras y la entrenan y eso va calculando sí, los embeddings para cada palabra, esos numeritos para cada palabra. Pero resulta que Word2Vec es estático. Es decir, si le mando carta, va a generar el mismo embedding si es una carta de algo que escribo y envío, o si es carta del menú de un restaurante. Para ambos casos va a generar la misma secuencia de números en el embedding. Entonces, pues eso no puede ser así porque tienen diferentes significados, deben estar ubicadas en diferentes zonas en el espacio. Entonces, por eso se usan los embedding contextuales. Que estos embedding contextuales en los modelos, en los grandes modelos de lenguaje, se entrenan. Durante el entrenamiento del modelo también se entrenan esos embedding contextuales. Entonces, así pues, digamos, el modelo, cuando entra un token, una palabra, aunque tenga, que sea la misma palabra, alrededor tiene otras palabras, tiene un contexto. Ese contexto se va también a procesar y va a generar un embedding diferente para la palabra, pero en diferente contexto. O sea, si para cada contexto que tenga alrededor, va a generar un embedding distinto para esa palabra. Entonces, esa es la diferencia que tiene Word2Vec con los embeddings modernos. También hay otro que se llama Globe, que funciona igual que Word2Vec. Y, ¿qué otra cosa mencionaba ya acá? No, sí, pues al final un, eh, los embeddings no son directamente de palabras, sino que son de tokens, que son fragmentos de palabras. Pueden ser fragmentos de palabras o símbolos o espacios, pues depende del modelo. Ese tokenizer también se entrena. Pues digamos, las empresas llegan a entrenar sus tokenizers para optimizar la mejor manera para dividir las palabras. Entonces ya hay unas reglas de lenguaje y así que usan. Y ya con los tokens ahí sí los generan los embeddings para cada uno. Bueno, eso lo explican aquí más o menos. Pues dicen que hay un corpus. Por ejemplo, acá estoy hablando del corpus. Al final son múltiples, no tiene nombre. Se pasan a un proceso espacio que se llama- vector. Sí, hay dos satis y Y facción. también Entonces acá hablan de un diccionario que es todas las palabras que en realidad luego se convierten en tokens, todos los tokens posibles. Que los tokens son, pues sí, vamos a mostrar acá otra vez. Como ChatGPT, tokenizer. Entonces yo le puedo decir hola, ¿cómo estás? Y esto lo que va a hacer es generar un token para hola, otro token para la coma, otro token para el espacio y el cómo, y otro token para el espacio del estás y otro token para el signo de interrogación. Entonces ya cada uno de esos tokens se le va a asignar pues se le va a generar un embedding que es un vector de 12.200 y hago dimensiones. ¿Qué otra cosa estaban mirando acá? Yo quito el volumen a esto. Aquí están explicando cómo cómo se relacionan estas palabras en este espacio. Pues son 12.288 dimensiones en el cual cada palabra, cada token tiene un punto específico y dependiendo de la distancia entre ellos, pues define qué tan relacionado está. Y también puede que en esas dimensiones haya dimensiones que coincidan con ciertas cosas. Por ejemplo, como digamos la palabra niño, joven y anciano, puede haber una dimensión en la cual están uno después del otro. O sea, digamos, de esas 12.200 y pégale, pues puede haber una en la cual el niño está acá, joven está acá y anciano está acá.
Esa dimensión puede corresponder a la vejez, o pues como decimos, sí, pues como corresponder a qué tan viejo es algo. Entonces, hay muchas dimensiones que pueden resultar, o que al aprenderse pueden resultar en coincidir con estos significados. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué más explicaban acá? Bueno, acá decía cómo se dividen las palabras en tokens. Ta, 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 ta. ¿Qué otra cosa? Bueno, sí, acá está pues cómo graficarlo. Ahora pasaban a las neuronas. Si queremos, enseñamos un poquitico de las neuronas. Las neuronas, expliquémoslo fácil. Las neuronas son una multiplicación, una suma y una función de activación después. Tengo dos números, en este caso, un X, un Y. Tengo tres números en este caso, un X, un Y y un Z. Tengo tres pesos, los W, un 1, un 0, un 0. Entonces, la neurona es el centro de la suma, en el cual cada axón o cada entrada va a ser multiplicada por un peso. Entonces, el X se multiplica por el primer peso, 1, el Y se multiplica por el segundo peso, 0, el Z se multiplica por el tercer peso, 0. Entonces, ahí va la multiplicación. Luego, en el centro de la neurona, esa bolita, está la suma. Entonces, se multiplican y luego se suman. Entonces, queda 1 más 0 más 0, o queda X más 0Y, o sea, 0, más 0Z, o sea, 0, entonces queda X nomás. Y luego a la salida, acá puede haber una función de activación, que ahí se demoran explicando, una función sigmoide, no sé qué. Pero lo normal, pues puede usar una sigmoide, pero lo normal es que ahí no se usa sigmoide. Lo normal es que después de las neuronas, cuando están dentro de las capas, se usan funciones ReLU o GeLU o alguna otra función que quita esa linealidad. Que lo que hacen, la función ReLU, no sé si la conocen, pero ReLU es una función muy fácil de entender. Simplemente todo lo que es menor a 0 lo convierte en 0. Y lo que es mayor a 0 lo dejo como está. Entonces todo lo que es negativo va a ser 0 y todo lo positivo va a ser igual. ¿Qué pasa? Nosotros pensaríamos, bueno, entonces nunca van a haber números negativos. Y no, sí pueden haber números negativos dentro de las multiplicaciones y eso. Pero luego de pasar por una red va a ser 0. Pero ¿qué pasa? Las redes se conectan. Entonces puede que, vamos a ver acá. Las neuronas están conectadas, una que está hacia adelante. Está. Este X1 entró acá, se multiplicó por algo, se sumó, se multiplicó, se sumó con las otras multiplicaciones. Y acá hay una función de activación, digamos que es ReLU. De la salida después de ReLU va a ser un número positivo. Pero este peso, al multiplicarse con la siguiente, o sea, acá hay un peso, esta línea es un peso, pero acá hay otro peso. Entonces, al salir de la función de activación de esta neurona, va a multiplicarse por otro peso, que ese peso puede ser negativo. Entonces va a resultar entrando un valor negativo a esta neurona, que luego se va a sumar y luego pasa por otra ReLU que lo vuelve positivo. Y así sucesivamente. Entonces, aún así, aunque se use ReLU, pues internamente pueden haber valores negativos. Pero pues al final, como generamos probabilidades, pues todo eso termina siendo al final se convierte en una softmax, que es tomamos los números, prácticamente es tomar los números, sumarlos, o sea, todas las salidas, cada neurona genera una salida, digamos acá, una de estas es una salida, todos esos números los sumamos y o sea, los escalamos para, a ver, como por ejemplo, este es sí, o sea, vamos a convertir todos esos números que pueden estar de entre menos infinito e infinito a 0 y 1, donde entre 0 y 1, donde 0 es son valores que ya inicialmente eran muy negativos y 1 son valores que están muy bueno, como eso sale de un sigmoide, ahí no van negativos. Acá la última capa normalmente no sale un ReLU, sino que sale un sigmoide. Y pues son positivos.
Entonces, dependiendo de si el número es más grande o más pequeño, por ejemplo, si el número es 10.000 y el otro número acá es 1, cuando se convierten, el de 10.000 va a tener un valor mayor que el del 1, pero igual ambos van a quedar entre 0 y 1. Es decir, puede que el de 10.000 quede en 0.8 y el del 1 quede en 0.003. Entonces lo que hace es convertir todo eso para que al final todos esos números al sumarlos sumen 1, que es la probabilidad total. Entonces cada número se va a convertir en una probabilidad, que esa es la función softmax. ¿Qué otra cosa estaban explicando? Bueno, sí, entran como las neuronas, cómo se conectan, bla, bla. Luego no sé si llegaron a backpropagation, creo que sí. Bueno, acá están explicando lo de sigmoide, que pues es sigmoide, pero la relu, la función relu se usa para para no linealidad, o sea, como quitar la linealidad de todo, para aprender cosas lineales, aprender cosas no lineales, funciones no lineales. Porque si solo hacemos sumas y multiplicaciones, el modelo solo va a poder aprender cosas lineales. Si le mandamos una curva muy rara, no la va a aprender. Entonces, con esa función vamos a hacer que aprenda cosas más complejas. Pues el mundo es mucha cosa no lineal, entonces por eso deben ser aprender a modelar cosas no lineales. Y pues sí, son funciones, explicando, pues todas estas son funciones para que por un lado podamos modelar las cosas como son, por otro lado sea computacionalmente más rápido y por otro lado no explote. Porque si seguimos sumando y multiplicando sin nada más, lo que vamos a hacer es que se va a saturar. Si llegamos, o va a tender a números muy chiquiticos. Digamos, si el peso, si la entrada es 1, 1, 2, 2, 0, 3, 1, y mis pesos son 0.0000 o 1 por 10 a la menos algo, esos valores se van a volver muy chiquiticos. Entonces al final nuestra salida va a ser muy, muy chiquitica y pues el modelo prácticamente colapsó. Entonces puede colapsar a valores muy chiquiticos o puede escalarse a valores muy grandes. Entonces esta función de sigmoide, de relo y todo eso nos permiten que controlar que los pesos dentro de nuestra red no vayan a terminar en cero o en infinito. Por otro lado, sí, sigue alguien por ahí. Ahí sí, sigue alguien por ahí. Por otro lado, ¿qué otra cosa? Sí, creo que eso es básicamente lo importante de las neuronas, son multiplicaciones y sumas, con luego una función, que esa función ayuda a que aprendamos cosas no lineales, no diverjamos a infinito o converjamos a cero, y ya luego se aplica algo que es backpropagation, que ayuda a modificar esos pesos con base en su aporte al resultado final. Entonces, si digamos, este peso acá es muy grande, 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 al final, todos este X1, todo lo que venga por acá, va a tener una contribución muy grande a esta salida. Mientras que puede que este peso que viene aquí, sea muy chiquitico, entonces una contribución menor. Entonces cuando hacemos backpropagation, el error que generamos al final, si nuestra predicción menos el valor real, ese error va a dividirse entre todos los pesos y aquellos que contribuyeron más a este valor van a cambiar más que los que contribuyeron menos. Porque los que contribuyeron menos tienen pues al final es con derivadas, una derivada menor que los que contribuyeron más. Entonces, así funciona más o menos el backpropagation. Es una derivada de la derivada de la derivada. Entonces, por ejemplo, ReLU es una función que es muy fácil de derivar y muy fácil de pues, hacer la inversión de si era 10, si era cierto valor de entrada, cuánto le toca de corrección en el error. Eso ya es matemática, pero pues sí, son funciones que están diseñadas para permitir hacer todo más sencillo y no al invertir todo esto no queda una función muy compleja que necesitamos derivar
y sea una Euler no sé qué, entonces es sencillo. Y bueno, ya con teniendo en cuenta las neuronas, todas las redes neuronales, un montón de redes, ahora sí vamos a ver cómo funcionan los GPTs. Que son, pues sí son un GPT, o sea, un transformer generativo preentrenado. Es una, son varias, es como una red neuronal, pero con cierta estructura específica. ¿Cuál es esa estructura? Está acá. Entonces, no sé si acá, uy, qué chévere. Bueno, esta estructura, acá, esta de acá. Esta es la atención. Esta es la atención. Que esto de acá, Q, es una red neuronal. Esta acá es otra red neuronal. Esta B es otra red neuronal. Esta matmul es una multiplicación de matrices. Esta scale es escalar la matrices. Entonces vamos a hacerlas más grandes. O sea, ese resultado, o sea, acá sale un resultado. Ese resultado lo vamos a escalar, lo vamos a hacer más grande, lo vamos a hacer más chiquito. ¿Para qué? Para que no converja a cero o no diverja a infinito. Y el softmax es esto, que les decía que toma unos números y los convierte en valores de 0 a 1, de tal forma que la suma de todos los resultados sume 1 y que se conserve la distancia entre esos puntos. Y ya luego otra multiplicación. Entonces, esa es la atención. Luego se tiene que los modelos, pues, recientes, pues usan múltiples cabezas de atención. Entonces esto lo hacen varias veces. O sea, tienen diferentes, o sea, literalmente, digamos, por acá van todas mis entradas, lo paso a una cabeza de atención y esas mismas entradas las paso a mi segunda cabeza de atención y a mi tercera cabeza de atención. Entonces, muchas cabezas de atención que tienen la misma entrada todas. Entonces, por sus pesos, cada una va a entrenarse de forma distinta y va a terminar teniendo unos valores distintos. Entonces, disculpen la música si la escuché. Tenemos que el Q son los queries. Al final, cuando se aprenden estos valores, el Q va a terminar siendo como una matriz que está muy relacionada con nuestra entrada, que nos dice, hey, tengo esta entrada y corresponde a este valor Q que necesito multiplicarlo por K y obtener un valor. Tengo el query, tengo el key, que es la llave. Entonces, o sea, no sé por qué le pusieron esos nombres, pero para entenderlo sencillamente son matrices. Una matriz que toma el rol de el que pregunta. Otra matriz key que toma el rol de el que responde. Otra matriz B que toma el rol de el que escala para le da pues como importancia a cada cosa. Entonces el Q y el K dan como una pues al final dan todo como un puntaje de atención. Y este pues sí, este B lo que hace es darle más peso a unas cosas a otras, que al final viene siendo esta atención, o sea, a qué le pongo más atención. Que es lo que hace pues el modelo, lo que los hace interesantes. Pero al final son tres matrices, son tres redes neuronales que se multiplican y se suman y se escalan. Entonces recordemos que las redes neuronales son, al final vienen siendo matrices. Esto, a ver, por ejemplo, esto acá, yo tengo mi entrada x1, x2, x3. Entonces acá este peso va, por ejemplo, a ser en la matriz, va a ser el valor de la posición 0, 0, 1, 1. Pues comenzando desde 1, 1, 1. Este valor de acá va a ser el de 1, 2. O sea, en la primera fila, la segunda posición. Este de acá va a ser el valor de 1, 3 y así. Este valor de acá va a ser 1, 4 y así. Entonces, estamos armando la matriz. Ya luego en la segunda capa, pues tenemos, pues si tenemos una segunda fila,
o no recuerdo exactamente si va por filas o por columnas, pero al final pues todo esto viene siendo una multiplicación de matrices. Eh, una matriz gigante. Chan, chan, chan. ¿Qué otra cosa nos sigue? Acá no sé qué más iban explicando. ¿Qué es esto? Ah, bueno. Tensores. Un tensor es una matriz. Un tensor es una matriz, así de simple. Bueno. Y bueno, aquí están explicando cómo funcionan como tal estos modelos. Los modelos modernos, pues los ChatGPT y esos, lo que hacen es predecir la palabra siguiente con base en la probabilidad de, de cada palabra. O sea, tengo un contexto y a todas las palabras del vocabulario le doy una probabilidad de que sea la siguiente con base en ese contexto. Entonces, ellos lo que hacen es predecir probabilidades para todo el vocabulario que tiene, para las, no sé, 50.000 palabras que existen no sé, en algún idioma. Para cada una le da una probabilidad, que como les digo, la suma de todas las probabilidades debe dar uno. Entonces, le da una probabilidad a cada una y eh, elige con base en esa probabilidad. No elige siempre el mayor, sino que elige con base en esa probabilidad. Entonces, si la probabilidad es del 80%, entonces el 80 de 100 veces va a elegir esa palabra. Si otra palabra tiene probabilidad del 10%, entonces 10 de 100 veces va a elegir esa palabra. Y así. Chon, chon, chon. Bueno, acá vamos a generar un GPT que hace una suma de números entre dos números, cada uno entre 0 y 4. Muy sencillo porque así, digamos, vamos a generar o sea, un solo dígito. Si sumamos 5 y 5 va a dar 10, ya son dos dígitos. Y estamos usando dígitos o como caracteres, como tokens. Se vuelve a desconectar esto, pero bueno. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a sumar 0 y 1, que debe darme 1. 1 y 2 debe darme 3. Y así. Por ejemplo acá. Mi entrada va a ser esto. 2 más 3 igual. Y el modelo debe completar cuál es el resultado de esa suma. Entonces acá lo que hace es, tiene un vocabulario que son los números de 0 al 9, la suma y el igual. Entonces acá simplemente estamos generando un dataset para entrenar. Donde aquí un ejemplo que hay es, tenemos bueno, acá hace toda la iteración, pero entonces acaba de generar más de, o sea, muchas combinaciones, y ya acá genera como tal el dataset, que es el X y el Y. El X viene siendo el 2 más 3 igual, y el Y viene siendo 5. Entonces acá sí viene la arquitectura de la atención, que es esta cosita acá. Se me perdió. ¿Qué se hizo? Esto. Por acá se va distinto el BOE va multiplicado después. Esta es la multiatención. ¿Qué se me hizo? Se va acá. Entrará por aquí abajo. ¿Qué lo hice? A ver si yo dando atrás. Se me perdió. Acá. Esto. Eso acá. Entonces, lo primero es que definamos estas matrices. Entonces, o sea, el GPT
por ahora, pues vamos a primero a crear lo que es la atención. Entonces la atención viene siendo una matriz W, una matriz K y una matriz B. Una matriz Q, una matriz K y una matriz B. Entonces viene, si acá son Q, K y B. Miremos los tamaños. Entonces, embed dim es el tamaño de los tokens. Si en los casos de los GPT-3, este embed dim es de 2000, de 12.228 creo que dijimos. O 128.000. ¿Dónde estaba? Se me perdió eso. $12.288. Entonces, esto va a ser un vector, un montón de numeritos, o sea, 12.228 números. Este headDim es la salida, o sea, porque acá, digamos, la atención. Pucha, ¿por qué acá? La salida va a ser también un vector. Acá tenemos un vector que entra, se multiplica por las matrices y sale un vector de atención. Entonces, esperen exactamente. O sea, oh, no, acá, ¿dónde está? Después de multiplicar por Q, por K y por B, esto va a ser pues en realidad es una matriz, pero digamos que es la multiplicación del vector de entrada por esa matriz Q, K y B, que tiene un tamaño. Ese tamaño es este headDim, que si no estoy mal es un vector, o sea, es una dimensión, o sea, muchos numeritos en una sola dimensión. Y tiene el bias, que pues en este caso es falso, o sea, no estamos usando bias, pero se puede usar, digamos, en las redes neuronales puede haber una entrada adicional, además de todas estas, que viene por acá, que es un bias, que es, o sea, eso es un numerito adicional que se suma, que eso lo que hace es que cuando tenemos una recta, la recta puede aprender a moverse así, pero también puede desplazarse así. Entonces ese desplazamiento así es lo que va a dar el bias, que es ese intercepto con el eje cero, con el origen. Entonces, bueno, acá tenemos las matrices, ahí simplemente estamos definiendo las matrices, que en realidad son redes neuronales. Entonces, neural network y una red lineal, que va a ser de este tamaño, ¿cierto? Que va a generar, o sea, va a generar este número de salidas. Headdim va a ser este número de salidas. O sea, va a tener tantas entradas y tantas salidas. Ahora, esto acá. Oh, no, normalmente los modelos se entrenan, como se entrenan para predecir la palabra siguiente, ellos no deberían poder ver cuál es la palabra siguiente. Pero cuando mandamos todo el resultado, digamos, cuando mandamos todo el texto, digamos 1 más 4 igual, nosotros no podemos dejarle que él vea qué es lo que sigue. Igual, porque cuando lo estamos entrenando se le muestra todo. Pero cuando ya le vamos a evaluar, pues nosotros no le vamos a pasar el 5. Entonces, pero cuando estamos entrenando así. Entonces lo que le decimos es, esto ignórelo, esto no lo vea. De eso no aprenda. Porque si no, pues él va a sobreajustarse. Bueno, aquí esta es la definición como tal de la autoatención. Y ya luego acá lo que se hace es aplicarla, o sea, hacer la multiplicación. Entonces tomamos X, que es la entrada, que tiene un tamaño del bache. ¿Por qué? ¿De dónde viene este bache? Ahorita cuando nosotros pasamos los datos para entrenar al modelo, nosotros no le pasamos uno por uno. No le pasamos 1 más 4 igual y entrena. Uno le pasamos grupos completos. Le mandamos 1 más 4, 1 más 0, 1 más 3, 2 más 3. Y todos esos al final recuerden que todo se convierte
embedding, que son vectores, todos esos vectores entran al mismo tiempo y se multiplican por todas las neuronas. Y a la salida también vamos a tener un número de baches. O sea, si le mandamos un bache de 100, o no, si le mandamos un bache de 100, al final tenemos una salida de pues 100 salidas, cada una para cada línea, para cada entrada que le mandamos. Pero ese bache, lo que vamos a hacer es que cada bache tiene su resultado, ¿cierto? El 1 más 4 debería tener un 5, el 1 más 0 debería tener un 1. Pero entonces cada uno tiene su error, porque al final entraron, se multiplicaron por las matrices y cada uno genera un resultado. Y ese resultado puede ser erróneo para cada uno o puede estar bueno. Entonces esos errores se van a sumar, se suman y se promedian. Ese error promedio es lo que se va a usar en el backpropagation. Entonces, si le mandamos baches muy grandes, vamos a tener casi siempre el mismo error, porque el promedio va a ser pues vas a hacer más números, entonces va a tener como más estabilidad. Si le mandamos baches muy chiquiticos, él puede tener errores muy disparados. Una vez le dio muy bien, otra vez le dio muy mal y así. Entonces lo que se hace este bache es que, por un lado, no sobreajuste. Si hay un dato que le fue mal y tuvo un error muy alto, que no vaya a disparar y vaya a modificar todos los pesos así a la loca. Porque en cambio si le dio un error muy bajito, que muy de buenas, pues él simplemente no iría a modificar mucho los pesos porque el error va a ser muy bajito. Entonces al hacer el backpropagation no va a cambiar mucho los pesos de la red neural. Las matrices no van a cambiar. Entonces bueno, ese es el bache. ¿Se puede pasar de uno por uno? Sí. Puede ser un bache de una sola dimensión, de un tamaño, o sea, 1 más 4 y ya. Le mandé eso, con eso se entrena y luego le mando 1 más 0 y luego le mando 1 más 3, 1 por 1, o sea, entra, llega el resultado del error, se devuelve a hacer el backpropagation, corrige los pesos y luego entra el siguiente y corrige los pesos y el siguiente y corrige los pesos. En este caso, si lo mandamos un bache de 10, va a mandar los 10, genera los 10 errores, los promedia y devuelve los pesos. Luego está esa otra dimensión, el block size. Cuando nosotros mandamos las entradas, miren que nosotros le estamos enviando 1 más 4 1 más 4 igual. Pero el 1 tiene es un token, tiene un embedding. El más tiene es otro token, tiene otro embedding. El 4 tiene otro embedding. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener un embedding detrás del otro. ¿Cómo hacemos para entrar esos embeddings al modelo? Esos embeddings se concatenan. Entonces el embedding del 1, el embedding del más, el embedding del 4, todo eso lo mandamos. Y ese es el block size. Ese block size le podemos variar si queremos que se entrene que al entrenar le mandemos mucho texto y él aprenda todo, pues calcule para todo ese tamaño, o le podemos mandar textos más chiquiticos para que vaya aprendiendo y lo vamos moviendo. Es decir, si yo quiero entrenar yo estoy entrenando por ejemplo texto normal, no numeritos, sumas. Puedo tener todo este texto, pero puede decirle, bueno, usted lo va a entrenar con bloques de texto más pequeños. Entonces le voy a decir, bueno, usted va a tomar de a 5, 1, 2, 3, 4 y 5 palabras. Tomo los tokens de esas 5 palabras, los convierto en embeddings, concateno los embeddings que vaya uno detrás del otro, y ese embedding total es lo que le mando a la red para que multiplique por K, por Q y por B. Entonces ese block size lo podemos variar, puede tener muchas palabras, poquitas palabras. En este caso el block size va a ser fijo, que va a ser de 1, 2, 3, 4 embeddings. El embedding del primer dígito, el embedding del más, el embedding del segundo dígito y el embedding del igual. Entonces ese block size va a ser de 4. Y ¿qué otra cosa? Este embedding dim, que es el tamaño del embedding. En este caso creo que usa 8.
8, 8, 8 en 20, sí. O sea, el 1 va a ser representado, su embedding va a ser un valor, un vector de 8 dígitos. El más va a tener otro vector de 8 dígitos. Van a tener embeddings de tamaño 8. Y bueno, ya sabemos el X de qué tamaño es. Entonces lo que CNT, no recuerdo exactamente para qué lo hacen. Igual creo que ni lo usan. Entonces lo que hacen acá es multiplicar, ¿cierto? Entonces tenemos el X, que es la entrada, lo multiplicamos por los pesos de WQ. Y luego me va a dar eso, por ejemplo acá, NTD. N es el batch size, T es el tamaño el número de tokens, y D es la dimensión del embedding. A multiplicar por D, que miren que acá la matriz Q, la entrada, o sea, la primera dimensión de esa matriz es embedding dim, que es la misma última dimensión del X que entramos. Entonces ahí sí puedo multiplicar. O sea, de estos dos, la primera dimensión, la última dimensión de la primera matriz y la primera dimensión de la segunda matriz deben ser iguales para que pueda multiplicar. Entonces, D y head dim es el tamaño de el Q, ¿cierto? De la matriz Q. Y a multiplicar la entrada, es el X, por esa matriz Q, nos va a dar otra matriz que va a ser de tamaño N. O sea, N va a ser otra vez ¿qué era? El batch size. O sea, el número de ejemplos que le mandamos sobre los que va a hacer promedio y va a calcular el error. O va a calcular el error y va a hacer el promedio. Va a ser, o sea, esta es la primera dimensión. La segunda dimensión va a ser el tamaño de bloque, ¿cierto? Y la tercera dimensión va a ser el tamaño de los embeddings. Entonces esta tercera dimensión va a ser 8. Luego tenemos el K. Lo mismo, la entrada se multiplica por la matriz de acá y tenemos otra matriz de resultado. Y luego acá se calcula la tensión. Entonces si vemos aquí, aún acá no está la fórmula, pero esto es una formulita, a ver si la encontramos por acá. Acá no está. A ver si yo lo tengo aquí. Es el softmax. Ya vamos a aplicar el softmax a el resultado de la multiplicación por Q por el resultado de la multiplicación por K transpuesta sobre la raíz de un número D, que es para escalar. O sea, eso es una formulita que va acá. Entonces va a ser Q por la K transpuesta, y eso lo vamos a multiplicar por este head dim es la dimensión de las, o sea, de esta última, o sea, el tamaño de la última dimensión de las matrices. Entonces este D es el mismo acá, ese numerito es el mismo acá, que es para escalar, pero esto en la raíz. Esperen, yo coloco esto arriba, que ya llevo mucho tiempo sentado. Ahí se alcanza a ver. Sí. Ya coloco esto acá. Entonces, bueno, ya tuvimos el X, lo multiplicamos por Q, tenemos una matriz resultado Q, el X lo multiplicamos por K, tenemos otra matriz K, el X lo multiplicamos por B, lo tenemos otro resultado B, luego el K lo multiplicamos por Q transpuesta, eso lo multiplicamos por
lo dividimos por la raíz de esta. Como eso está negativo, entonces va a ser una división por la raíz de este valorcito. O sea, y disculpen el ruido. Y acá vamos a enmascarar otra de los tokens futuros para que no vea lo que debe predecir. Y ya se aplica el softmax a eso. Entonces no, eso set attention formula. La casa. ¿Dónde está la fórmula? Dame la fórmula. Ahí está la fórmula. Entonces el Q por la K transpuesta sobre la raíz de la dimensión de esa matriz, la última dimensión de esas matrices, y luego eso lo multiplicamos por B, que es justo como lo teníamos acá. Entonces K por Q lo escalamos, que es dividir por esa raíz, hacemos las máscaras y aplicamos el softmax y luego lo multiplicamos por B. Eso es lo que estamos haciendo acá. Esa es la atención. Haciendo esas multiplicaciones es que cada de las entradas, por ejemplo, el modelo le va a dar cierta atención a algunas. Y cada entrada le puede prestar atención a, o sea, cada valor le puede prestar atención a otro valor. Es decir, el 1 le puede prestar más atención al 4 que al igual y que al más. El más le puede prestar más atención, no sé, al igual que al 4. Entonces cada entrada, cada token que entra al modelo termina muy relacionado o termina dándole mucha atención a otros tokens de esa entrada. Por eso es que ya estos modelos no son autorregresivos como las redes neuronales, no, las redes neuronales recurrentes. Porque directamente un token, una entrada, le puede prestar atención a otra entrada, ya sea que esté adelante o que esté atrás de ella. Pero pues, o sea, lo que yo hago acá de Maskfield es para que no preste atención al resultado. Porque yo le mando 1 más 4 más igual. Y bueno, acá ya se puede confundir un poquito esto. Cuando... A ver, ¿cómo explico eso? No sé cómo simplificarlo para que no se enreden. Dejémoslo en que o sea, al entrar todo, al entrar el 1 más 4 más igual, no podemos prestar atención el igual no puede prestar atención a lo que viene detrás, porque en realidad no sabe, no puede prestar atención a lo que viene después, porque él no sabe no debería saber qué es un 5. Entonces él no debe prestar atención a eso. Pero entonces para eso se usa esto, pues para eso se hace esta máscara. O sea, la atención que el 4 le presta al valor de 5 debe ser 0. Y así todas las multiplicaciones de este último valor 5 va a ser 0. Porque digamos yo aquí le mando, cuando estoy entrenando le mando todo, 1 más 4 igual 5. Y él se lo mando. Pero entonces él no debe prestar atención a todo lo que viene en el futuro, sino hasta cuando hasta cuando ya llegó a ese punto. O sea, le puede prestar atención a todo lo de atrás, pero no podemos empezar a prestar atención a lo de adelante. O sea, todo lo que está acá, estos tokens no pueden prestar atención al que viene después. Es un poquito más complicado de explicar, pero pues pueden revisarlo como por qué se hace esta máscara. O sea, transforma en menos infinito, de forma que el softmax lo convierta en 0. Y bueno, ya luego se multiplica por B, y esta es la atención, que es una matriz.
del número de batches, el tamaño del token, el tamaño del bloque, digo, y el tamaño de la dimensión, o sea, de la salida de esa matriz, ¿cierto? Esta es la misma salida. Este heading es como es como una red oculta, es como una capa oculta que va a ser la más importante, porque esa es la capa que, vamos, almacena el resultado de todas las multiplicaciones. Es el tamaño de la capa que almacena el resultado de todas las multiplicaciones. Y ya luego, por ejemplo, un GPT muy simple, lo que primero que hacemos es extraer el embedding para ese vocabulario, o sea, para esa entrada. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es, además de la atención, vamos a anteponer, vamos a poner antes una capa que va a ser la que me genera el embedding. Es decir, yo tomo el token que va a entrar, lo paso por esa capa me va a dar un vector, que ese vector va a ser mi embedding, y ese embedding sí se lo voy a pasar a toda la atención, a toda esta clase de atención. Entonces, aquí estoy tomando el vocabulario, aquí es la capa, estoy definiendo la capa que va a tomar un token y lo va a convertir en embedding, que esta capa también se entrena, ¿cierto? En este caso no vamos a usar Word2Vec o algo así, sino va a ser una capa de neuronas que van a aprender a tomar un token y a convertirlo en un embedding, ¿cierto? Entonces, bueno, acá resulta que cada token, digamos, cuando yo le meto un token, él tiene vocabulario. Ese vocabulario es este acá. Me va a decir que el token de 0 va a estar en la posición 0. Aquí le voy a asignar un numerito a cada uno. Como decíamos en los embeddings, 0, 1, 2, 3. Cada token va a tener un numerito. Ese numerito me va a decir en qué posición de mi lista de embeddings o sea, en qué posición en mi lista de embeddings está el embedding de ese token. Es decir, yo acá en este embedding, esto va a ser, al final va a ser una matriz, donde la primera posición va a corresponder al embedding de el primer token, o sea, el 0. La segunda fila va a corresponder al embedding de el 1, y así sucesivamente. Entonces este embedding como tal es una capa lineal, es una matriz. Una capa de neuronas es una matriz que donde la primera fila, o sea, cada fila va a corresponder al embedding de un token en el vocabulario, ¿cierto? Entonces yo por eso le paso el token, esta capa me dice, hey, este token corresponde, tiene el índice 14. Bueno, por ejemplo, le meto un 0. El 0 tiene su embedding en el índice 0 de la capa de embeddings. Entonces va a ir a esta capa, a esta red neuronal, y va a tomar los pesos para la primera fila. Y ese va a ser el embedding. Y eso se lo manda al resto de la neurona. Que pues, como en este caso se lo manda se lo manda al resto de la arquitectura, que en este caso viene siendo la atención. Entonces, ese embedding lo manda a todo esto que está acá, que va a ser mi X, ¿cierto? Luego, cuando sale la atención, el resultado no es la atención. La atención es simplemente, pues sí, es como cómo se relacionan las palabras entre sí. Pero entonces tenemos que agregar una capa adicional al final, densa, para que esa atención la convierta en la salida que nosotros queremos. Entonces acá, esta capa es una capa oculta adicional, y luego tienes otra capa. Una capa, tenemos la atención, sale,
tenemos una capa, una grupo de neuronas, así como ¿qué es una capa? Nunca expliqué qué es una capa. Esto es una capa. O sea, esta está en la misma capa. Esta está en la otra capa. Entonces va a ir, bueno, entonces agregamos otra capa. Y esa capa pues tiene una entrada del tamaño de head-dim, que es el tamaño de la atención. Y otra capa, y pues tiene la misma salida, o sea, es el mismo número de neuronas. Y luego tenemos otra capa, que esta capa va a tener el número de, o sea, va a tener neuronas igual al tamaño del vocabulario. Es decir, si el vocabulario es de, creo que era de 12, 11, no, 12 sí, porque comenzamos desde 0. 12 cositas, o sea, del 0 al 9 hay 10. 11, que es el más, y 12, que es el igual. Entonces tenemos un vocabulario de 12. Entonces esta última capa va a tener 12 salidas. Y cada salida corresponde a la probabilidad de que ese token correspondiente, ese número o ese más o ese igual correspondiente, sea el siguiente valor después del igual. Es decir, cuando yo le mando 1 más 4 igual, él me va a generar un resultado de 12. 12 numeritos. 12 numeritos, ¿cierto? Donde el primer numerito va a ser la probabilidad de que lo que siga sea 0. El segundo numerito va a ser la probabilidad de que lo que siga sea 1. El tercer numerito va a ser la probabilidad de que lo que sigue sea 2. Y así sucesivamente. Entonces, va a entrar este que ya les dije, pues es el tamaño de esta última dimensión de la matriz Q, que es esa capa oculta importante, y ese va a ser el resultado final. Entonces, ¿qué pasa? Acá aplican un ReLU, no me acuerdo por qué. Acá sacamos, o sea, esta es la definición, ¿sí o qué? Pero ya cuando vamos a ejecutarlo, entonces lo que hacemos es tomamos el X, le extraemos el embedding, es decir, me entró el token 0, busco en cuál posición de mi matriz de embedding está, en la posición 0, tomo el embedding 0, ese embedding se lo paso a la atención, esa atención lo que hago es pasarlo por una capa densa, le aplico el ReLU, la función ReLU esta que era 0 para todos los negativos y el mismo valor para todos los positivos, y luego si lo paso por la capa final, o sea, lo multiplico por la capa final, y eso me da un output que es del tamaño del pad size, ¿cierto? El block size y el vocabulario. Importante. Entonces acá yo expliqué que me va a dar un resultado de 12, o sea, un vector de 12 posiciones, que es el vocabulario. Pero no mencioné que también, o sea, en realidad es una matriz, que es el batch size por o sea, el número de ejemplos que le mande, ¿cierto? O sea, yo les he mencionado que si le mando 3 ejemplos, pues me va a generar 3 salidas, ¿cierto? Que les calculo el error a cada una, les saco el promedio del error y eso es lo que propago hacia atrás con el backpropagation, ¿cierto? Pero entonces, ese es el batch size, claro. El block size, aquí hay algo muy importante. El block size, resulta que cuando nosotros le mandamos un texto al GPT, al modelo, él va a generar la probabilidad para cada token. Es decir, no va a generar solo la probabilidad de que para todo este texto siga 5, sino que va a generar, si 1 es mi contexto, genero probabilidades para todos. Para todas las 12, para todo el vocabulario. Para el más genero las probabilidades para todo el vocabulario. Para el 4 genero las probabilidades para todo el vocabulario. Pero entonces, esas probabilidades no importan.
bueno, sí importa, pero el, o sea, el uno va a tener, o sea, a ver, tengo, a ver cómo lo explico. Recuerden que hay unas máscaras que yo les dije que ocultaban lo que venía después. En este caso, no dejan que el uno vea el resultado 5, que el más vea el resultado 5, que el 4 vea el resultado 5. Entonces, digamos, el uno tiene, el modelo genera la probabilidad para que después de uno siga más 2 o 0 o más o 1 o 3 o lo que sea. Pero entonces esas probabilidades no nos importan. Lo que nos importa es la probabilidad del último. Cuando hacemos el error, tomamos, no, o sea, esta dimensión prácticamente la ignoramos y solo tomamos la última dimensión. Es decir, tenemos el bache, tenemos el ejemplo 1, el ejemplo 2, el ejemplo 3. Dentro de cada uno hay una matriz chiquitica que tiene las probabilidades para cada token de entrada, para el 1, para el más, para el igual, para el 1, para el más, para el 4 y para el igual. Pero entonces nos importa solo la probabilidad de el igual, porque la probabilidad del igual es la probabilidad de que de lo que sigue. Lo que nos interesa es lo que sigue después del igual. Entonces, cuando calculamos el error, o sea, ese vector que es de tamaño vocabulario, ese vector es el que nos interesa. Entonces, ese vector le calculamos el error y con eso hacemos el backpropagation. Entonces, este block size en realidad está calculando, sí, o sea, el modelo siempre va a calcular lo que sigue para todos los tokens en el texto. Desde el primer token, qué sigue, incluso cuando ya sabemos que sigue. Pero él igual genera una probabilidad. Entonces eso lo ignoramos y en realidad nos interesa solo el último. Este último vector es el que vamos a usar para calcular el error y todo el backpropagation. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si hay alguien por ahí, si acaso. En todo caso, ojalá que esté grabando esa vaina. Ah, y bueno, ya acá lo que hacemos es como tal instanciar todo y correrlo. Entonces acá le decimos, hey, este va a ser mi modelo GPT. Acá, acá le decimos que vamos a entrenar para que calcule el gradiente. O sea, cuando llega el error, pues calcula el error y saca backpropagation. Ese backpropagation lo hace calculando el gradiente, que les decía que qué peso tiene más peso en el resultado, y lo modifica con base en eso. Y ya luego aquí sí hace el entrenamiento, genera baches de 32, o sea, 32 ejemplos, los manda, calcula el promedio, calcula los errores, calcula el promedio y hace el backpropagation. Y bueno, sí, acá genera los baches, los pasa por el modelo. Si ven que acá tomamos la última capa, esa capa es la probabilidad que para los 12 tokens que siga después del igual. Si tomamos la 0, acá en lugar de -1 fuera 0, estaremos tomando la probabilidad para los 12 tokens en el vocabulario de que siguen después del primer token que le pasamos. En este ejemplo era 1, pero en realidad nos importa lo que sigue después del igual. Después lo tomamos el -1. Y acá le aplicamos cosentropía, que es como calculamos el error. Este es el error. Y ya luego limpiamos el gradiente, aplicamos el gradiente, que es como tal modificar los pesos, y así se va entrenando, se va entrenando, se va entrenando. Y ya al final, para evaluar el modelo, acá tiene un 100% de efectividad, o sea, siempre funciona. Y
acá ya podemos hacer una prueba. No sé si esto ya se desconectó y murió. Ah, no, 4 y 4, 8. 2 y 4, 6. 1 y 4, 5. 3 y 4, 7. 3 y 4. Ah, ya lo he hecho. 3 y 1, 4. 3 y 2, 5. 3 y 3, 6. 4 y 0, 4. Y ya. Entonces así funciona. Y ya acá lo que vemos es cómo presta atención. Entonces vemos que la tensión más alta, el amarillo, está en los números. El más y el igual los ignora porque sabe que siempre, o sea que no le importa y que al final siempre va a terminar haciendo la suma. Si acá llegamos y le quedamos por resta, es muy probable, o sea, si yo acá le mando una, en lugar de mandarle un más, le mando una resta, le mando un menos, y si tuviera pues toda la modificación y que, o sea, ahí si le mando un menos se rompería, pero si fuera capaz de recibir un menos, si tuviera el menos en el vocabulario, probablemente va a ignorar el menos y va a seguir haciendo la suma, porque él fue entrenado para la suma y aprendió que la suma, o sea, siempre va a ser lo mismo y el igual siempre va a ser lo mismo, entonces no le da importancia porque son valores constantes. Y ya, eso fue todo por hoy.